Quiero compartir con ustedes, en aras de continuar con este tema de yo soy. Yo soy. Qué expresión tan poderosa la del Señor. Cada vez que el Señor dijo yo soy, en toda la Escritura, vemos que las veces que el Señor se presenta como yo soy, eso desarrolla un poder maravilloso. Un poder que transforma, un poder que cambia, un poder que divide. Porque eso es otra de las cosas que vamos a ver allí. Cómo la presencia de Dios puede dividir también a las personas. Y eso es parte del plan del Señor. Vamos a leer en Juan 6, 32 al 35 y después 47 al 58. Creo que son bastantes textos, versículos, pero no importa, vamos a ser pacientes y leer eso. Juan 6, 32 al 35. Jesús les dijo, de cierto os digo. Yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado porque este capítulo es demasiado largo. Me hubiera gustado leerlo todo, pero vamos a ocuparnos mucho tiempo. Pero vamos a leer algunos textos claves, ¿no? Y pongan mucho cuidado en estos textos que vamos a leer. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora el 47 y 58. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok. Vamos a ver algunos antecedentes. Dentro de este capítulo hay muchas cosas que el Señor está diciendo. La primera cosa que tenemos que notar es que este capítulo 6 es el más largo de Juan. Tiene 71 versículos. Imaginen ustedes. Y aquí narra varias cosas. Narra la multiplicación de los panes y los peces.
También es narrado por los demás evangelistas, solo que aquí Juan presenta a Jesús como el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Miren ustedes lo que sucedió. El Señor había multiplicado los panes y los peces, le había dado de comer a 5,000 personas. Y luego el Señor se va del lugar y se va, dice que cruzó el mar de Galilea y se fue a otro lugar. Y cuando llega allá, se sorprende que la gente se fueron por la orilla, caminando, y llegaron allá, inclusive primero que él. Y entonces el Señor les dice algo: ustedes no vinieron a mí porque les gusta mi palabra. Ustedes están viniendo porque yo les di que comer. Qué cosa más triste, ¿verdad que sí? Que el Señor tiene que confrontarlos de esa manera. Yo me imagino que el Señor se sintió muy mal por esta situación. Y Él descubre en la gente entonces ese mayor interés por las cosas, por el pan terrenal, por el pan material, y no por las palabras de Jesús que les enseñaba, sino que el Señor les dice que lo más importante es su palabra y mucho más importante es creer en Él. Entonces, dentro de ese contexto de reclamo que le hace, Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquí se presenta toda una diatriba, una conversación un tanto tensa, porque los judíos le dicen: bueno, nuestros padres comieron el maná y Dios les dio el pan del cielo. Y el Señor le dice: no, ustedes no se comieron el pan del cielo. El pan del cielo es el que descendió del cielo. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Es que acaso de verdad el maná no descendió del cielo? ¿No dice la Escritura que caía como un rocío todos los días? Por cierto, hay que ver lo duro de corazón que era este pueblo. Ellos veían diariamente el milagro del Señor. El domingo pasado nosotros estábamos viendo el apóstol Pablo dice que la roca del cual salió el agua, era Cristo. Y él dice que la roca le seguía, ¿no? Le seguía. Y ahora ellos veían ese milagro a diario. Yo no sé si eso era literal, que la roca iba permanentemente con ellos donde quiera que ellos iban. No sabemos si es realmente literal o no. Pero lo que sí era literal es que el maná, el pan, caía todos los días. Todos los días ellos salían en la mañana durante 40 años. Usted sabe que pudieron haber vivido una semana con eso. Diríamos, bueno, fue una de esas casualidades del Señor. Pero fueron 40 años. 40 años todos los días recogiendo el maná que caía del cielo. Y sin embargo, durante ese tiempo recogieron el maná y no tenían agua, y murmuraron y se rebelaron contra Moisés porque no tenían agua. Qué cosa tan extraña, ¿no? Viendo diariamente la provisión, el cuidado de Dios, los milagros del Señor, y todavía dudaban y todavía se rebelaban contra Dios. Ellos, punto 1, el verdadero pan del cielo. No era el maná el verdadero pan del cielo. Y ellos se sentían privilegiados. Mira, nuestros padres comieron el pan del cielo. Nosotros los judíos somos un pueblo especial. Nuestros antiguos cuentan que ellos durante 40 años estuvieron comiendo el pan del cielo. Y el Señor les dice:
No, eso no es así. Versículo 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor le dice, no, ese no es el verdadero pan del cielo. Jesús les declara que el maná no era el verdadero pan del cielo. Él lo era. Él era el verdadero pan que descendía del cielo. Los padres comieron este pan y murieron, dice el Señor. Este pan no tenía el poder de dar vida, solo Él tiene el poder para dar vida. El versículo 33 dice de la siguiente manera, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná no daba vida. Ellos comieron el pan y aunque lo comieron durante 40 años, se murieron. El Señor no les está diciendo que ahora el pan, verdadero pan del cielo, les va a permitir a ellos no morirse. Les está diciendo que ahora van a tener vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el verdadero, la verdad que está escondida dentro de lo que el Señor quiere mostrarles. La idea es que el Señor quiere convencerlos a ellos, haciéndoles una declaración de que ellos realmente no comieron el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo estaba allí. ¿Quién era el verdadero pan del cielo? Yo soy, dijo el Señor. Yo soy el verdadero pan del cielo. El yo soy había descendido del cielo al mundo. Ahora imagínense ustedes. Ustedes recuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿cómo tú te llamas? Y el Señor le dijo, yo me llamo Yahvé. O Yahweh o Jehová, como que le queramos pronunciar, porque al fin y al cabo ni siquiera sabemos cómo es que se pronuncia ese nombre. Pero es más o menos así. Yo creo que la palabra más cercana que pudiéramos conseguir es Yahvé. Yo soy Yahvé. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba la palabra Yahvé? Yahvé es la conjugación de el ser, la persona, en tres tiempos: en pasado, en presente y en futuro. Con ese nombre el Señor se estaba revelando que Él era el yo soy, el permanentemente presente. Esa era la expresión. Es difícil poder conseguir una palabra que se adecue, porque realmente no existe la palabra. Pero esa es la expresión. Yo fui, yo soy, yo seré. Por eso es que los judíos muchas veces traducen esta palabra como el eterno, cuando se refieren al Señor. El eterno. El eterno es que no tiene principio, no tiene fin. Es un eterno presente, y esa es la expresión yo soy. Y este yo soy, este Yahvé, esta expresión, por eso es que Juan dice, en el principio era la palabra era el yo soy, yo estoy presente, yo estoy aquí para hacer. Cuando el Señor dijo, sea hecha la luz, sean hechas las cosas, era la palabra de Dios que estaba actuando, presente en el mundo, realizando la obra. Entonces, esa palabra, ese yo soy, ese Yahvé, estaba allí en el mundo. Esa es la cosa. De modo que Él, Dios mismo, personalmente vino para hacer el trabajo que nadie podía hacer. Imagínense ustedes esto. Ahora, el domingo pasado yo estaba diciendo, qué cosa tan privilegio, tan grande es poder haber estado allí y haber visto al Señor. ¿Ustedes se imaginan la presencia real, la presencia personal
del Señor allí presente y que tú pudieras mirarlo y pudieras tocarlo. Es una cosa muy grande. Y ellos, esta gente que tuvo ese gran privilegio, los antiguos no tuvieron el mismo privilegio que tuvieron ellos. Los antiguos judíos que comieron del maná y ellos se sentían ufanados porque ellos habían tenido el maná, que era el pan del cielo. Ellos realmente no tuvieron el privilegio que tuvieron estas personas allí presentes, de mirar al Señor, de poder tocarlo. Y el propio Yahvé, el propio Yo Soy, estaba allí. Estaba allí con un propósito. Era el de reconciliar, era el de perdonar, era el de rescatar la verdadera naturaleza del ser humano. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo con unas condiciones únicas. Eran humanos, eran hechos de polvo de la tierra, pero insufló en ellos espíritu de vida, sopló en su nariz espíritu de vida. Y de esa manera ellos recibieron parte de esa divinidad. De modo que ese eterno Yo Soy entró en la vida de ellos y les dio la vida eterna. Pero por el pecado, ellos perdieron ese privilegio. Por eso que el Señor les dijo, no coman de este árbol, porque el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir. Y así fue, murieron. Pero Adán fue hecho con la idea de que viviera eternamente. ¿Ustedes creen eso? El pecado fue el que hizo que Adán perdiera esa facultad, perdiera ese privilegio de vivir eternamente. Y desde ese momento el hombre quedó entonces con la condenación de morir, destinado a morir. Y el Señor entonces envió a Abraham, envió primero a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, etcétera, etcétera, tratando de conseguir que el hombre regresara a su estado natural, porque ese era el estado natural del hombre. Pero no lo logró. Y Dios dijo, bueno, ya que no pudieron ninguno de ellos lograrlo, yo personalmente voy a descender del cielo. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso es que el Señor dice, yo soy el pan de vida, que he venido del cielo. Yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios. Era el mismo Dios que había dado el maná, pero ahora el pan que habían de comer era el mismo Yahvé, el mismo Dios, el mismo Yo Soy. El mismo Dios eterno y todopoderoso que podía dar la vida eterna. Versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese era el pan que ellos estaban necesitando. Su poder y soberanía estaba presente para reconciliar y redimir al hombre y devolverle la vida que había perdido en el Edén. Versículo 58. Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, aquí está el Yo Soy. El que coma el Yo Soy vivirá eternamente. Gloria a Dios. Ahora, ellos se sienten con un problema, porque generalmente las palabras del Señor Jesús
Sobre todo cada vez que él pronunció esta expresión yo soy, causó una división. ¿No se han dado cuenta ustedes? Revisen las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las veces que el Señor utilizó la expresión yo soy. Cada vez que el Señor utilizó la expresión yo soy, causó una división. ¿Cuál es la división? Palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna son las que van a causar la división. Los que habían creído por las señales que hacía, se volvieron atrás. Miren ustedes esta situación. Ellos pensaban, fíjense que la expresión de ellos era, este es el profeta. Cuando vieron que el Señor había multiplicado los panes y los peces, dijeron, este es el profeta, vamos a hacerlo el rey. Por eso fue que el Señor se escapó de ellos y se escondió, porque todavía no había llegado el tiempo del Señor. Y ellos quisieron, eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense ustedes la cantidad de gente que había allí, suficiente para agarrar al Señor y llevarlo a Jerusalén y decir, este es el rey, ¿no? Hemos visto las señales, pero dense cuenta un detalle. A pesar, igual que sus padres, a pesar de que el pan del cielo había venido y les había dado una señal multiplicando esos panes y esos peces, ellos no conocieron al Señor. Y saben, cuando el Señor les dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ellos se horrorizaron. Y déjenme decirles esto, el horror de ellos es mayúscula, es mucho mayor que el horror que pudiéramos sentir nosotros por algo parecido. Porque para ellos el canibalismo era un pecado impensable, y mucho menos beber la sangre. Ellos no podían ni siquiera beber la sangre de cualquier animal. Para ellos era un pecado horroroso. Imagínense usted que el Señor les diga entonces, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre para que tengan la vida eterna. Dijeron, no, este tipo verdaderamente está loco. Ahora, algunos de ellos, habían, entre comillas, creído en él, porque espérate, multiplicó los panes para darle comida a más de 15,000 personas. Si usted saca la cuenta, 5,000 varones, y las mujeres generalmente son más que los hombres. Y si cada mujer se llevó por lo menos a un niño, imagínate usted, saque la cuenta cuántos eran. Cerca de 15,000 personas. Con solamente 5 panes y 2 pececillos. Pececillos, porque ni siquiera eran pescados grandecitos, sino pececillos. Unas sardinitas. Y con eso el Señor hizo el gran milagro. Y ellos dijeron, no, definitivamente este tipo tiene que ser el profeta. Fíjate tú que a ellos no se les ocurrió ni siquiera pensar, este es el Mesías, sino el profeta. Este puede ser el rey de los judíos que nos va a resolver el problema político y social que tenemos. Hasta ahí llegó su fe. Pero cuando él les dijo eso, entonces ellos empezaron a verse las caras unos a otros y a decir, no, esto no está bien. Que nosotros tengamos que comer la carne, nosotros no somos caníbales. Que tengamos que beber su sangre, eso es un pecado horrible. No puede ser. Y dice la palabra que los discípulos, porque ya eran discípulos, se acercaban a escuchar la palabra que él les enseñaba. Y ya se sentían un poco más cercanos al mensaje del Señor. Pero cuando el Señor les dijo esto, yo soy,
el pan que descendió del cielo, hasta ahí llegó su fe. Y comenzaron a irse. Empezaron a separarse. No, yo me voy para mi casa, yo voy a hacer otra cosa. Pero yo, me acordé que a mí me mandaron a hacer un mandado. Me mandaron a comprar querosén. Voy a hacerle el mandado. Ay, ahora me acuerdo, mi mujer me dijo que le llevara sal. ¿No? Empezaron a acordarse las cosas que tenían que hacer y comenzaron todos a regresar. Y el Señor entonces les dice a los discípulos, a los 12, ¿qué tal? ¿Se dan cuenta que todos se fueron? ¿Ustedes quieren irse también? Y allí es donde entonces ocurre algo que era necesario. A pesar de que el Señor, al anunciar que Él era el yo soy, hermano, yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado presente allí. Al escuchar esa expresión del Señor, decir yo soy, esa expresión me hubiera sacudido. Esa expresión me hubiera lanzado de bruces en el suelo para adorarle. Porque era el yo soy de la Escritura. Pero estos no creyeron. Esa expresión es la que hace que se manifiesten los que verdaderamente son llamados y recibidos por Él. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, imagínense ustedes que eran discípulos, ya eran discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces fue cuando el Señor le dijo: ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿No se quieren ir también con ellos? Y allí fue donde Pedro volvió a tener esa revelación de parte del Señor. No, Señor. ¿Y a quién iremos? Versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que Tomás fue un poquito más allá, pero solamente que Tomás esperó que el Señor resucitara. Ahí fue donde la revelación completa se les dio a estos hombres. Cuando Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí todavía esa revelación de la divinidad del Señor estaba un tanto velada todavía, pero aún así eran suficientes como para ellos entender. Dice: nosotros hemos creído y conocemos. Son dos cosas importantes: creer, pero también conocer. Nosotros nos hemos dado cuenta que solamente alguien que desciende del cielo puede expresarse de la manera como tú te expresas. Porque déjeme decirle esto: no era por la palabra nada más, porque los escribas y los fariseos enseñaban la palabra de Dios todos los sábados en la sinagoga. Pero este hombre estaba enseñando palabras que venían del cielo. Las palabras del Señor Jesús. Por eso es que dice la Escritura que ellos decían: este hombre enseña con autoridad, con una autoridad única que no hemos visto en nadie, ni en los escribas ni en los fariseos. Este hombre habla con palabra de autoridad porque era el mismo yo soy que estaba hablando. Gloria a Dios. Tú tienes palabra de vida eterna. Esta fue la expresión clave de Pedro. Esta declaración de Pedro es la fundamental.
Es la confesión de haber entendido el significado de sus palabras y haberlas creído. Señor, le dice Pedro. Fíjate tú que él usa esas expresiones. Primero dice, Señor, ¿a quién iremos? Pero le reconoce como el Señor. Tú eres el Señor. Para los judíos, ¿quién era el Señor? El Señor era Dios. En el hebreo ellos utilizaban una expresión que era Adonai. Adonai. ¿A quién vamos a ir? Y solamente llamaban Adonai al Señor, a Dios. Cuando ellos le dicen a Jesús, Señor, le están diciendo Adonai, o sea, Dios. ¿Ustedes se dan cuenta esos detallitos? El reconocimiento de ellos, tal vez no del todo con la conciencia completa, pero sí estaban entendiendo y estaban reconociendo y estaban aceptando y estaban creyendo que Él era lo que estaba diciendo, el verdadero pan del cielo, el yo soy. ¿A quién iremos? Si las palabras que tú nos dices son palabras de vida eterna. Esa era la expresión. Pedro entendió bien eso. A lo mejor ni siquiera lo entendió bien, pero lo dijo, lo confesó. Hermano, déjeme decirle esto entre paréntesis. El Señor quiere que nosotros confesemos su palabra, así no la entendamos. A veces hay cosas que nosotros no entendemos, pero la creemos. Ay, pero ¿cómo es eso que yo puedo creer algo que no entiendo? La fe es así. La fe es así. ¿Usted entiende cómo es que Dios está compuesto por 3 personas? ¿Usted entiende eso? Porque si usted lo entiende, por favor explíquemelo, porque yo no lo entiendo. No lo entendemos. O por lo menos yo no lo entiendo, pero yo lo creo. ¿Cómo es que yo voy a vivir eternamente? Yo no lo entiendo, pero yo lo creo. ¿Cómo es que Dios me conoció antes de la fundación del mundo? Yo no entiendo, pero yo lo creo. Y sobre todo ahora, ¿cómo es eso de comer su carne y beber su sangre? Yo no entiendo, pero yo lo creo. Porque he comido su carne. Porque al yo creer en Él, esas palabras de Él son las que tienen la vida eterna. Y su palabra es verdadero alimento. Su palabra es el pan de la vida. Y Pedro completa la expresión diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que el Señor espera que nosotros creamos, aceptemos, conozcamos. Creer, aceptar de que Él es el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y si es el Hijo de Dios, forma parte de la naturaleza de Dios, que es lo que me gustaría explicar, pero no puedo. La esencia de Jesús, la esencia del Hijo, es la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. Ellos forman una sola esencia. Por eso yo les estoy diciendo, no es que yo sea modalista o unitario, como le dicen ahora en estos tiempos modernos, sino que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona, un solo Dios. Y Dios estaba en Cristo, como dice la Escritura,
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Por eso yo les digo, el yo soy estaba allí presente en Cristo. Ese Dios que conocieron los antiguos como Jehová o como Yahvé, ese Dios estaba en Cristo allí presente para reconciliar y para de una manera poderosa otorgarle nuevamente, restaurar la vida eterna que el hombre había perdido. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu, le dice, ¿para dónde vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna. Ella es, al creer en ella, nosotros ahora tenemos la vida eterna. Y eso es lo que sucede con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos un problema, tenemos un compromiso. Porque al revelarse en mí la palabra del yo soy, y que sea en mi vida que se desarrolle ese poder maravilloso del yo soy, entonces me obliga a mí a tener que tomar una determinación, una posición. O soy de los que me voy, o soy de los que me quedo y digo, ¿para dónde voy? Si tú tienes la palabra que me da vida. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si eso es lo que en nosotros ha sucedido, entonces se ha dado la misma revelación que se dio en Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre. No es mi mensaje. No es lo que te digan por la radio. No es lo que te digan por la televisión o por internet. Es la revelación del Espíritu en tu vida, que tú llegas a la conclusión y puedes mirar por ti mismo y darte cuenta y convencerte y estar seguro y aceptar y creer que Él tiene palabra de vida eterna para ti. Y digo que ahora nos metemos en un problema, porque ¿qué vamos a hacer con eso? Hermano, mire, déjeme decirle esto y con esto termino, porque quiero dejarle a ustedes este desafío. Todo aquel que diga que cree en el yo soy y que ha recibido la revelación del yo soy y que ahora vemos con claridad, se ha abierto nuestros ojos para mirar y entender y creer, entonces se ha dado esa revelación. Y todo aquel que tiene esta revelación no se puede quedar con ella guardada. ¿No es así? ¿Por qué? Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y anteriormente el Señor le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te reveló esta gran verdad. Y esto no puede ser revelado por más nadie, sino por mi Padre. ¿Y saben qué? Después que el Señor te haya revelado en tu vida y tú hayas creído que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ti no te queda otra cosa, no hay opciones, sino querer compartir esta gran verdad. No hay manera de que tú creas que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te quedes con esa verdad. Bueno, muy bien, yo sí creo en eso. Y, bueno, lo creo, nada más. ¿Y los demás qué? No, bueno, los demás que se las arreglen. ¿Será así? Tengo un compromiso ahora. Ese compromiso lo vamos a estar observando en otros mensajes que tengo por ahí. Te voy a pedir al Señor que
que me ayude con eso. Pero no podemos quedarnos con esa verdad guardada. Esa es una verdad que debe ser gritada en las calles, gritada en las esquinas, gritada a todo el mundo, compartida, inclusive convencer a algunos, y a los que no quieran creer, dice que debemos arrebatarlos. Porque hay una premura. Pablo dice, ay de mí si yo no compartiera este evangelio, si yo no predicara este evangelio, ay de mí. ¿Y a usted le parece que usted va a pasar así tranquilito? Si Pablo decía, ay de mí, ¿usted cree que a usted le va a ir bien así nada más? ¿Qué le parece? Tenemos el compromiso, la responsabilidad de compartir y de predicar y de enseñar este evangelio a todo el mundo, para que puedan creer en Jesucristo también como su Salvador y se complete finalmente el número de aquellos que son salvos por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Yo te suplico, Dios, que nos bendigas y que bendiga a mis hermanos y que tú, Señor, puedas también revelar esta verdad en su corazón, de modo que puedan sentir la responsabilidad de compartir tu evangelio, Señor, para que otros también puedan ser abiertos sus ojos y poder creer en ti y tener la palabra que da vida eterna.